Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una reunión más los días miércoles de nuestras charlas de importaciones de China. Hoy un tema bastante interesante, ligado totalmente al aspecto legal aduanero de las importaciones, y estamos hablando del tema titulado Aprende la legislación aduanera para sus importaciones. Mi nombre es Raúl Privat, director gerente de Comercia, facilitador logístico, y hoy, gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, estaremos juntos con este interesante tema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hoy hablaremos de los principales artículos de la Ley General de Aduanas que usted debe saber para poder manejar, dirigir sus importaciones. Damos el saludo a quienes se están conectando al Zoom y a quienes seguramente también vía Facebook se estarán conectando. ¿Ok? Muy bien, entramos en materia. Es inevitable que cuando nosotros hablamos de legislación aduanera en estos tiempos, tengamos que hablar de las modificatorias que la Ley General de Aduanas ha sufrido en estos últimos tiempos, ¿correcto? Nosotros venimos de una ley de aduanas bajo el decreto legislativo 1053 que inició o fue promulgada en el año 2009 y que ha sido modificada el año 2018. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de una modificatoria, la Ley General de Aduanas, el decreto legislativo 1053, ha sido modificado por el decreto legislativo 1433, pero de manera parcial. Algunos artículos han entrado en vigencia en septiembre del año 18, otros en la primera parte del 2019 y otros a la última parte del 2019. Entonces recién podríamos decir que a partir del 1 de enero del año 2020 hemos tenido ya toda la modificación integral de la legislación aduanera. ¿Ok? Se hace de manera parcial y pausada para que los usuarios puedan capacitarse, ver qué es lo que va a suceder y tengan tiempo de adecuarse a los cambios, ¿no? Mediante charlas informativas, mediante capacitaciones, en fin, diferentes herramientas de difusión que existen. ¿Ok? Ahora, cuando cambia la ley, también cambia el reglamento. Entonces también tenemos un nuevo reglamento de la Ley General de Aduanas, que es el Decreto Supremo 367-2019, ¿no? Que fue promulgado en diciembre del año pasado. ¿Por qué modificamos la ley? Porque tenemos que estar a la altura de los estándares de los países con los que tenemos acuerdos comerciales, ¿no? Nosotros tenemos acuerdos comerciales con China, con Europa, con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea, con el bloque del EFTA. Entonces necesitamos tener la casa ordenada, porque si nos abrimos comercio con estos países tan importantes para nosotros, nuestra legislación aduanera debe ganar dinámica, ¿no? Por eso se hacen estos cambios. Ahora, también cuando hablamos de modificatorias, no se habla de una modificatoria radical, es decir, que toda la ley de aduanas cambia radicalmente, sino que algunos artículos permanecen de la misma forma, otros son modificados en su totalidad o en parte, y también aparecen artículos nuevos. Entonces, todo eso significa modificatorias de la ley, ¿ok? Para tenerlo claro, es importante empezar por aquí, porque usted se debe enterar que desde el 1 de enero ya tenemos integralmente modificada la ley de aduanas, ¿no? Con unos cambios bastante interesantes y con aspectos legales que hoy vamos a ir comentando, ¿no? A ver,
Quiero empezar por entender el aspecto legal de las acciones de control de la administración aduanera. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la potestad aduanera. ¿Qué significa potestad aduanera? Atención con esto. Potestad aduanera es, digamos, la primacía en temas de fiscalización que tiene la aduana sobre todo el territorio del Perú. Recuerden que el territorio del Perú es igual a decir el territorio aduanero. Y la potestad aduanera es la facultad que tiene la aduana para poder fiscalizar las operaciones de comercio exterior en cualquier rincón del Perú. ¿Ok? Los controles aduaneros no solamente se limitan a la mercancía que está en un almacén, no. Los controles aduaneros pueden darse en cualquier lugar del Perú y pueden darse antes, durante o después del despacho. Fíjense, antes, durante y después. Es decir, que aún teniendo el levante de la mercancía, tú puedes ser fiscalizado y controlado por la administración aduanera. Vamos a profundizar esto. Para empezar, quiero comentarles el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, ¿no? Que nos dice qué es la aduana. Y el nombre técnico de la aduana es la administración aduanera. Y nos dice que la administración aduanera es un órgano de la SUNAT. Es decir, que la aduana pertenece a SUNAT y por ende pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces la aduana es dependiente de la SUNAT. Por eso la definición dice que es un órgano de la SUNAT. ¿Correcto? Y esta aduana, que técnicamente se llama administración aduanera, aduana cuando hablamos coloquialmente, pero si nos queremos poner técnicos o hacer escritos formales, debemos decir la administración aduanera, pertenece a la SUNAT y básicamente tiene 4 facultades según la ley. Facultad número 1, aplicar la legislación aduanera. Es decir, la única entidad que te puede multar, sancionar en cualquiera de sus formas o imputarte un delito aduanero es la administración aduanera. Como asimismo es la única que puede darte los beneficios que la misma ley aduanera da. Lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos que la aduana tiene la facultad de aplicar la legislación aduanera, es que es el único órgano que puede premiarte o castigarte si cumples o faltas a la ley. Es el único facultado también para recaudar todos los derechos arancelarios y demás tributos que devengan de la importación. Ustedes saben que las importaciones superiores a $200 generan el pago de derechos y la única entidad que puede recaudarlos y cobrarlos es la aduana, la administración aduanera. La otra facultad que la aduana tiene es la de aplicar las leyes relacionadas a los regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros son las diferentes formas de ingresar mercancía a Perú o de sacar mercancía de Perú, ¿no? La importación para el consumo, la admisión temporal, la exportación temporal, el drawback, etc. Y la única entidad que puede normar todas estas ingresos y salidas o diferentes formas de ingresar y salir la mercancía es la administración aduanera. Y la facultad, creo yo, más importante, es ejercer la potestad aduanera. ¿Correcto? Ejercer la potestad aduanera. Vamos a profundizar, porque esto es lo que pienso que cuando hablamos de los aspectos legales de tu importación es lo primero que debemos saber. A ver, la potestad aduanera, lo dijimos en la introducción, es la facultad que tiene la aduana para fiscalizar dentro de todo el territorio peruano que no haya contrabando,
que no haya defraudación, que no haya ninguna acción tipificada como infracción aduanera o delito aduanero. Entonces, esas acciones de control que la aduana puede hacer en cualquier momento y en cualquier rincón del Perú, lo hace porque tiene potestad aduanera. Y la potestad aduanera básicamente descansa en dos tipos de acciones de control. Las acciones de control ordinario y las acciones de control extraordinario. ¿Correcto? Vamos a hablar primero de las acciones de control ordinario. Se les llama ordinarias porque son acciones de control que se dan en el día a día, que forman parte de la rutina de la administración aduanera. ¿Ok? Forman parte de la rutina de la administración aduanera. Y en ello podemos ver como ejemplo acciones como el aforo físico, que probablemente es el que ustedes más conocen cuando sale el canal rojo y se revisa la mercancía. O el canal naranja, que es el aforo documentario, donde es revisión de la documentación de la importación, ¿no? Ambas son fiscalizaciones previas a poder obtener el levante de la mercancía, y el levante se obtendrá si superamos para bien estos dos tipos de aforos. Pero, por ejemplo, otras acciones de control ordinario que se dan en el día a día en la aduana es, por ejemplo, el boletín químico. ¿Qué es el boletín químico? Mucho cuidado con esto. Por ejemplo, tú importas botas y las declaras como 100% de cuero. Entonces, en una fiscalización, la aduana extrae una bota y la pasa por su laboratorio para que a través de análisis químicos se determine si es 100% cuero o tiene mezclas de otros componentes. Si se determina que tiene mezcla de otros componentes, tú has declarado de manera errada y tienes una multa ahí porque la declaración ha sido incorrecta. Inclusive, dependiendo del resultado del boletín químico, puede ser que tus calzados de cuero terminen pagando inclusive antidumping si vienen de China. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando declaramos el material de lo que estamos importando, sobre todo cuando son confecciones, ¿no? Yo no puedo declarar algo 100% algodón si no estoy seguro. De repente el boletín químico me puede arrojar que no es 100% algodón y voy a ser multado por un error en la declaración y en la clasificación arancelaria. Así que no solamente es la revisión física y la revisión documentaria, sino que aduana también hace análisis químico de los productos. ¿Ok? Y eso como parte de las acciones de control ordinario. Y otra acción de control ordinario que podríamos citar es el tema de la valoración. Es decir, aduana siempre va a revisar si los valores que yo declaro son los verdaderos. Y si aduana duda, va a pedir que yo le sustente que ese es realmente el precio pagado al declarar. Y eso es muy importante, ¿no? Siempre debemos estar prestos a poder defender el valor declarado. Una pregunta muy recurrente que me hacen en este tipo de reuniones es: voy a traer 50 productos, 50 unidades que no pasan de $200. ¿Me van a cobrar tributos? La respuesta es no, no te lo van a cobrar, porque no supera los $200, pero tienes que tener los medios probatorios que efectivamente esas 50 unidades hacen un valor real de menos de $200. Así que hay que tener cuidado con ese tema. Pero en la potestad aduanera, estas no son las únicas acciones de control ordinario que se hacen. También existen las acciones de control extraordinario. Las acciones de control extraordinario. Que bueno, ya solamente viendo un poquito el título, te das cuenta que son acciones extras adicionales a las ordinarias, ¿correcto? Y estas acciones de control extraordinario, atención, pueden darse
antes del despacho. Pueden darse durante el despacho, pueden darse después del despacho. ¿Correcto? Con la finalidad de evitar supuestos ilícitos. ¿Ok? Supuestos ilícitos. O sea, el hecho de que aduanas te haga perder tiempo en tu logística por fiscalizarte forma parte de sus facultades, porque te fiscaliza para evitar una supuesta infracción o un supuesto delito, no que necesariamente vaya a suceder. Y quiero ser enfático en resaltar que estas acciones de control extraordinario pueden darse antes del despacho, durante el despacho y después del despacho. ¿Cómo podrían ser acciones antes del despacho? Bueno, aduana tiene la potestad aduanera de llega un contenedor de carga consolidada, donde está tu carga y la de otros 8, 9, 10, 11 importadores, y aduana pide, ni bien se descarga del barco, pide la inmovilización del contenedor para hacer inspección dentro del contenedor. Oye, pero si todavía no se ha desconsolidado y nadie ha declarado, claro, porque se hace una acción de control extraordinario antes del despacho. Entonces, ojo, las mercancías e inclusive los medios de transporte pueden ser inmovilizados antes de que se empiecen a dar las declaraciones aduaneras. Acciones de control extraordinario durante. Acciones de control extraordinario durante. Por ejemplo, durante el desarrollo del despacho, la aduana, por ejemplo, si ve que estás importando algunos productos de marcas reconocidas y que tienen licencia en Perú, pueden solicitar a Indecopi una interconsulta durante el aforo del despacho y dejar en stand-by ese aforo mientras se pone de acuerdo con Indecopi para ver si hay ahí algunos productos con signos distintivos y reconocidos, ¿no? O de repente estás trayendo bicicletas con motor y aduana pide una consulta al MTC si esas bicicletas deben tener un registro en el chasis o no. Y entonces hace una interconsulta con el MTC, coordina con un inspector del MTC para hacer un nuevo aforo. Entonces, son acciones de control extraordinario que se pueden dar durante el despacho y donde aduanas se toma de la mano, se auxilia de las otras autoridades competentes que restringen el ingreso de los productos, ¿no? Es más, la ley de aduanas dice que aduana puede auxiliarse de otras autoridades, estas autoridades están en la obligación de asistir a la aduana. Y por ejemplo, pueden haber acciones de control después, o sea, inclusive después que te han dado el levante, ¿no? Después que te han dado el levante. Les cuento, les doy un ejemplo, ¿no? Para que tengan mucho cuidado. Esta noticia la pueden encontrar en Perú 21, la pueden buscar como incautación de nebulizadores chinos. Resulta que una empresa importadora trajo, según lo declarado, infladores para neumáticos. ¿Correcto? Declararon infladores para neumáticos. Y le salió canal verde, es decir, no hubo ni fiscalización física ni fiscalización de documentos. Entonces se le otorgó el levante automático, que ese es el canal verde. La mercancía estaba por salir del almacén aduanero, cuenta la nota periodística, y literalmente en la puerta del almacén, ya para salir del Callao, aduanas solicita inmovilizar el camión que se estaba llevando los productos. Abren el camión y encuentran que no habían infladores, habían nebulizadores. Nebulizadores. Claro está que el importador declaró una cosa por otra para no tramitar los permisos de nebulizadores que están restringidos por la DIGEMIT. ¿Correcto? Y se procedió a la incautación de la mercancía. Ahora, nos podríamos preguntar,
y cómo la aduana, que no inspeccionó físicamente Canal Rojo, que no inspeccionó documentariamente Canal Naranja, que dio el levante automático Canal Verde, ¿cómo se dio cuenta después? Yo les voy a contar. El artículo 5 de la Ley General de Aduanas dice que la aduana de Perú va a cruzar información con las aduanas de los otros países por medios informáticos, por medios de intranet. Entonces, lo más probable que sucedió aquí fue que Aduanas hizo el cruce, entró al sistema de la aduana china porque los productos venían de China y probablemente de China salieron como nebulizadores y aquí llegaron como infladores de neumáticos. Entonces la aduana vio la inconsistencia en ese match, en ese cruce y pidió detener el camión. Ojito, ojito con ese artículo 5, la aduana cruza información, ¿ah? Ojo, si de origen sale con un valor de 5.000, acá tienes que declarar 5.000. Si de origen salió como parlantes, acá tienes que declararlo como parlantes. Cuidado con el trastocar los datos, ¿ok? Cuidado con trastocar los datos. El peor error que un importador malintencionado puede cometer es decir, ya lo hice 20 veces y nadie se ha dado cuenta. ¿Quién no te dice que a la vez número 21 sí se dan cuenta? ¿Y quién no te dice que de ahí empieza una auditoría hacia atrás de todos tus despachos? Porque somos fiscalizables hasta 2 años. Hasta 2 años. Entonces, la travesura que hoy aduana no me detectó tiene 2 años para detectármela. Finalmente pagaré una multa hasta con 2 años de interés. Debemos de mantener el orden, la buena fe y la veracidad en nuestros despachos. ¿Ok? Entonces aduanas puede hacer todo este tipo de controles. Inclusive, yo sé que ustedes mismos lo han visto en la televisión, la aduana incauta contrabando en las carreteras, para los buses a medio andar, se mete a las galerías, se mete a las tiendas para sacar productos de contrabando. ¿Por qué? Porque así lo faculta la ley. Potestad aduanera para fiscalizar en cualquier rincón del país. ¿Ok? En cualquier rincón del país. Ojo, mucho ojo con ese detalle. Muy bien, me parece que es momento de poder abrir una primera ronda de preguntas sobre la potestad aduanera que veníamos conversando. Vamos a ver aquí qué consultas tenemos. Y también quienes nos están viendo por Facebook, saludo para todos, nos pueden también hacer las consultas. Bien, bueno, me comentan que hay algunos problemas con el audio. No sé si por ahí me pueden confirmar que es un tema general. Aquí, al menos por lo que podemos ver en el sistema, vamos bien y se escucha bien. Así que no sé en realidad si esto será un tema general. Por aquí me dicen que sí se escucha bien. Perfecto. Bueno, ya hemos hablado un poco de la potestad aduanera. Entonces, veamos, ¿no? No sé si tenemos alguna consulta de lo que hemos venido conversando hasta este momento. Es muy importante que ustedes entiendan cuál es el alcance y la dimensión que la aduana puede tener para la fiscalización, ¿no? A veces nosotros creemos que la aduana solamente revisa dentro de los almacenes aduaneros y demás lugares similares, pero no. La aduana puede revisar en todos los lugares del Perú, en cualquier rincón. A ver, tenemos una consulta aquí. ¿Cuántas veces podemos comprar sin pagar impuestos por compras iguales a $200? A ver,
Si tienes DNI, solamente 3 veces en un año, mientras no pase de 1000 cada uno. Y si pasa de 1000, solo una vez hasta un techo de 3000 con DNI. Con RUC no vas a tener límites, ¿ok? Esa es la manera de mirarlo. Muy bien, entonces vamos a continuar y ahora vamos a seguir profundizando con el tema de la fiscalización aduanera. A ver, ¿qué acciones de control puede tomar la administración aduanera sobre tu mercancía cuando la aduana supone, ¿no? Porque todo siempre empieza con una presunción, cuando la aduana supone que puede haber una posible infracción o un posible delito aduanero? ¿Qué acciones de control va a tomar? A ver, antes de entrar a eso, tengo aquí una pregunta por el Facebook bastante interesante. Abel Franklin nos pregunta, ¿en importación simplificada ocurre lo mismo? Es una muy buena pregunta, porque a veces está la idea equivocada que cuando más chiquita la mercancía, menor es la fiscalización. Y en realidad no hay discriminación para eso, Abel, y todos los que nos acompañan. En una importación simplificada también pueden ejercerse todo este tipo de controles que hemos hablado. Por supuesto que sí. ¿Ok? Diego Álvarez nos pregunta si se puede importar con RUS. No. Si estás en el persona natural con negocio RUS 10, debes estar en el general de renta, especial de renta o MIPE tributario. ¿Ok? Juan Domínguez nos pregunta, si compramos productos restringidos por menos de $200, ¿qué problemas puede conllevar? Lo que sucede es que una mercancía restringida que está regulada aparte de la aduana por una autoridad competente como DIGEMIT, DIGESA y demás, van a fiscalizar el producto sin importar el valor. ¿Ok? Sin importar el valor. Entonces, en realidad, si es un producto restringido, Juan, valga lo que valga, tienes que tener previamente los permisos. ¿Ok? David González nos hace una anotación muy interesante en Facebook, ¿no? Y es correcto, David. Si somos fiscalizables por 2 años, tenemos que tener el archivo, porque en cualquier momento aduanas nos pudiera pedir copias o un file de alguna operación puntual. ¿Ok? A ver, Beli nos dice, para traer una moto de muestras se necesita permiso, depende de qué tipo de moto. Estamos hablando de una moto eléctrica, funciona a batería, o es un motor eléctrico, ¿no? A ver, Belis, si me especificas un poquito más, ahondamos luego con tu consulta. A ver, Giancarlo dice, si el proveedor se equivoca en la descripción del producto, ¿cuál sería la sanción? Hay en AliExpress, dice, proveedores que envían los productos como regalo. No lo permitas, ¿ok? No lo permitas. Eso es muy importante, Giancarlo, para tocarlo. Yo he visto muchos casos con proveedores de China que le ofrecen al importador y le dicen, oye, lo pongo así, lo pongo así, pongo este valor para ayudarte. Y nosotros los importadores caemos y les aceptamos. Y no debería ser así. Arenguemos al proveedor a declarar como es. ¿Correcto? He visto otros casos donde los proveedores se mandan solitos y acomodan la descripción y el valor pensando que te hacen un favor. Pero no es así. Entonces siempre arenguemos a nuestros proveedores que finalmente son nuestros socios estratégicos, arenguémoslos a que siempre nos declaren las cosas tal como son. ¿Correcto? Que siempre las declaren tal como son. Ricardo Alcántara nos dice qué fiscalización están sujetas las telas para ropa médica desechable. Bueno, cuando haces importación de telas, Ricardo, tienes que declarar el gramaje, el ancho, la longitud de la tela, para qué sirve, si es de punto o no es de punto, el material. Son descripciones mínimas en las que tu agente de aduanas te va a orientar. Y si todo eso está correcto, probablemente no pases por fiscalización. ¿Ok? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, Vivian dice, perdón. Los documentos de una importación puedo guardarlos electrónicamente.
y tendría el mismo valor de los originales, sí, sí, Vivian, buena apreciación. ¿Y sabes por qué? Porque, por ejemplo, la factura de importación, la aduana la acepta electrónica. Si el documento de transporte se emite en destino, también te lo emiten de manera electrónica. Lo único nomás que tendrías en original sería el certificado de origen. Así que sí, pueden ser copias electrónicas, digitalizadas, por supuesto que sí, Vivian. Hoy, en nuestra actualidad, sí. A ver, juguetería didáctica es mercancía libre, Karen, salvo, atención con esto, salvo de que tu juguetería didáctica tenga mapas. Si tiene mapas, está regulado por relaciones exteriores, pues, porque hay que respetar cómo es, digamos, las fronteras del país, ¿no? A ver, tengo una pregunta más. Si yo importo polos como una imagen como Disney, ¿la aduana lo puede fiscalizar y retener mi producto? Si la aduana encuentra que tú importas cualquier tipo de producto con el signo distintivo de Disney o de los personajes de Disney, la aduana lo que va a hacer es notificar a Indecopi, ¿correcto? Y se va a tener que separar los productos que tienen marcas reconocidas de los que no, y vas a poder desaduanar los que no son de marca conocida. Y los productos que son de marca conocida, va a venir el dueño de la marca en Perú a hacer una inspección para podérselos llevar, para podérselos retener. Salvo que tú puedas llegar a un arreglo formal con el representante de la marca y él te permite importarlos. Ahí la cosa cambia y sí lo podrías hacer. ¿Ok? Y con esta cierro este primer bloque de preguntas. Giancarlo nos dice, en una importación donde el producto tiene un precio por debajo del mercado, ¿cómo actúa la aduana? Bueno, si el producto que tú declaras va a tener un valor por debajo del promedio de la aduana, por debajo del promedio que tiene registrado la aduana te va a notificar una duda razonable, va a pedir que te ajustes el valor y ahí tú lo que vas a tener que hacer es tener todas tus pruebas a la mano de que el precio que has declarado es el realmente pagado, ¿no? Y si no ha sido así, si no tienes cómo demostrarlo porque en verdad has subvaluado, vas a tener que pagar ya no el valor que has declarado ni el real, sino el que te diga la aduana, ¿no? Eso en temas de valoración. Pueden revisar en la biblioteca de CAMEX algunas conferencias que he dado sobre valoración aduanera para él. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Dentro de las acciones de control a la que está facultada la aduana, puede hacer ciertas acciones como, por ejemplo, incautar la mercancía. ¿Qué sucede si aduanas incauta tu mercancía? Lo que va a pasar es que, primero, es una medida preventiva. ¿Correcto? Primero que todo, es una medida preventiva. Es decir, el hecho que le incaute no quiere decir que se la va a quedar. Ahí estamos viendo la definición, es una medida preventiva. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer la aduana? Se va a llevar la mercancía a sus locales, a los almacenes propios de SUNAT, mientras se determina la situación legal de la mercancía. Es decir, tú tienes, te dan un plazo más o menos de 20 días aproximadamente para que tú te acerques a aduanas y le digas a aduana, ok, tú me lo has incautado porque faltaba regularizar este documento o faltaba demostrar esto, aquí está. Y si la aduana ve y dice, ok, está conforme, te devuelven tu mercancía. Entonces la incautación simplemente es una preventiva para que tú te acerques a la administración aduanera y pongas a derecho esta situación. La inmovilización es similar, ¿ok? La inmovilización es similar, pero la diferencia es que en la inmovilización la mercancía se va a quedar en el lugar donde se detectó la infracción, ya no lo va a trasladar aduanas a sus locales. Y también
si te moviliza la mercancía, no está todo perdido, es una medida preventiva hasta que tú puedas regularizar o subsanar las observaciones que aduana te da, ¿correcto? Donde sí no hay marcha atrás es cuando la aduana decomisa tu mercancía. Mira lo que dice el concepto de comiso. Sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de las mercancías a favor del Estado. Sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de las mercancías a favor del Estado. O sea, dejas de ser el dueño tú y se convierte en el dueño ahora el Estado. Si una mercancía que te incautan, tú no puedes regularizar esa situación, va a pasar a comiso. Si una mercancía que te inmoviliza no puede regularizar la situación, va a pasar también al comiso. Y ahí esa sanción no tiene marcha atrás, ¿ok? Es importante entender este tipo de situaciones, ¿no? Aquí está el artículo 5 que les comentaba en el caso de los nebulizadores chinos, ¿no? Recuerden que aduanas, y ahora que hay bastantes medios informáticos para ello, puede cruzar información con las aduanas de otros países y a través de ese cruce de información tomar acciones para con tu mercancía. Entonces es importante que nosotros estemos en regla para que no caigamos en ningún tipo de infracción. ¿Ok? Para que no caigamos en ningún tipo de infracción. Así que mucho cuidado, ¿va? Ya hay mucha tecnología aquí como para que aduana no se dé cuenta. Muy bien, continuamos. Ahora, otros aspectos legales que debemos de tener en cuenta previos al despacho de importación. ¿Cuáles son? Uno, ya estamos obligados, no sé si esto de repente lo han escuchado en algún otro tipo de charla o conferencia, pero ya estamos obligados a hacer el despacho anticipado. Ya estamos obligados a hacer el despacho anticipado. Significa que debemos declarar las mercancías antes que éstas arriben a Perú. Entonces, el despacho anticipado ya es una obligación. ¿Ok? Vamos a mirar el artículo 62A del Decreto Legislativo 1053, modificado por el Decreto Legislativo 1433, Ley General de Aduanas. ¿Qué nos dice el artículo 62A? La modalidad de despacho anticipado es obligatoria en el régimen de importación para el consumo. Entonces, fíjense, todos los importadores están obligados ahora a declarar de manera anticipada, es decir, a declarar antes que la mercancía arribe aquí a nuestros puertos o aeropuertos. Sin embargo, como toda obligación, tiene sus excepciones, ¿no? Dice, excepto, y vamos a revisar las principales excepciones donde pudieran estar ustedes. Entonces, excepto las que no exceden de $2.000 FOB. Las que no exceden de $2.000 FOB. Entonces, si tú estás importando una carga que viene por avión, como carga aérea, o viene por barco como carga consolidada, pero en su valor FOB no supera los $2.000, tú no estás obligado a la declaración anticipada. Pero si supera los 2.000, sí estás obligado a la declaración anticipada y ahí tienes que tener una muy buena y frontal comunicación con tu agente de aduanas, porque si no numeras anticipado, tienes una multa de 860 soles. Entonces, no queremos sobrecostos que podamos evitar. Vuelvo a repetir, estamos obligados a declarar de manera anticipada, hacer la declaración aduanera antes que arribe la mercancía, pero si tu importación FOB no supera los 2.000, no estás obligado.
¿ok? Otra por aquí interesante, si tu mercancía es restringida, tampoco estás obligado a declarar de manera anticipada. Ahí sí no importa el valor, simplemente lo que importa es que sea restringida. Por ejemplo, si es un producto fiscalizado por DIGESA, fiscalizado por DIGEMIT, fiscalizado por SENASA, por el MTC, no estás obligado a hacer el despacho anticipado. Pero si tu mercancía es libre, no tiene restricciones y pasa de 2.000, vuelvo a repetir, estás obligado por ley a declarar de manera anticipada y si no, estás sujeto a multa, ¿no? Para poder declarar de manera anticipada, el mejor tip que les puedo dar es que tengan ustedes una muy buena conversación, una muy buena comunicación con su agente de aduana para poder hacer estas coordinaciones, ¿ok? Aquí les ejemplifico un poquito más el tema del despacho anticipado, ¿no? Entonces, salvo las excepciones que hemos conversado y que ustedes han visto en la lámina anterior, el anticipado, salvo esas excepciones, es obligatorio. ¿Y qué significa el despacho anticipado? Que yo tengo desde 30 días antes del arribo de la mercancía para poderla declarar. La declaro ante aduanas antes de que llegue. ¿Ok? Cuando no estoy obligado a declarar de manera anticipada, puedo a voluntad declarar como diferido. Y cuando declaro diferido, significa que tengo hasta 15 días después de la descarga para poder hacer la declaración aduanera. Anticipado, 30 días antes del arribo. Diferido, hasta 15 días después de la descarga. ¿Ok? Los que no están obligados al anticipado pueden voluntariamente hacer anticipado o hacer diferido. Otra cosa importante aquí es que si al día número 16 tú no has declarado tu mercancía de importación, esta cae en abandono legal. ¿Qué significa que caiga en abandono legal? Que SUNAT en cualquier momento puede tomar posesión forzosa de esa mercancía. Ahora, te doy una buena noticia. Si tu mercancía ya tiene 20, 30, 45, 50 días y tú no has iniciado el trámite aduanero, pero la aduana tampoco ha tomado posesión del bien, ¿todavía lo puedes declarar para importación? Sí, todavía puedes. Pero no es la idea, ¿no? Imagínate cuánto almacenaje vas a pagar. Entonces, opino, en base a mi experiencia, que 15 días después de llegada la mercancía es un tiempo bastante, digamos, prudente para que un importador pueda empezar la declaración de sus mercancías, ¿ok? Así que, de verdad que caer en el abandono legal ya es una falta de coordinación y de gestión, ¿no? Y no hacer el anticipado cuando estás obligado a hacerlo, también opino que es una falta de coordinación y de gestión. Ojo, existe otro abandono legal. ¿Y cuál es ese abandono legal? Por caducidad de la declaración. Un abandono legal por caducidad de la declaración. ¿A qué me refiero? Recuerden siempre esto. Toda declaración aduanera tiene una vigencia de 30 días. ¿Ok? Toda declaración aduanera tiene una vigencia de 30 días. Si yo numero mi declaración anticipada o diferida y desde la fecha que declaré pasan 30 días y no he hecho ningún trámite más, automáticamente esa declaración pierde vigencia, ya no sirve y la mercancía pasa a abandono legal. Entonces no solo pasamos a abandono legal por llegar al día 16, sino también por llegar al día 30 de la declaración, en la que nos quedamos en eso, en solo declarar. No pagamos los tributos, no nos presentamos al aforo, no continuamos haciendo nada más. Mucho cuidado con estos plazos también, que son bastante importantes. Otro cambio que ha habido a partir
de estas modificatorias de la ley de aduanas que hemos hablado es el mandato aduanero, ¿no? O el mandato para despachar. ¿Qué sucedía en las importaciones antes? A ver, los que de repente han hecho importaciones hace 2 o 3 años atrás se acordarán. Yo, como importador, antes de las modificatorias de la ley, yo como importador, para poder formalmente darle la encargatura a mi agente de aduanas que haga mis trámites aduaneros, lo que yo hacía era o le endosaba el documento de transporte o le hacía una carta a poder notarial. Pero ahora esas modalidades ya han quedado caducas. ¿Qué sucede? Cuando yo como importador elige un agente de aduana para que atienda mi despacho o mis despachos, yo debo ingresar a mi clave SOL, poner mi RUC, poner mi usuario y mi contraseña, y ahí va a haber una opción donde yo voy a seleccionar quién va a ser mi agente de aduanas. Ese trámite no me demora ni 2 minutos con la clave SOL. Entonces, en la actualidad, cuando un importador elige un agente de aduanas, lo nombra a través de la clave SOL. Y lo puede nombrar para un solo despacho o para un periodo extenso de tiempo para que ya no esté haciendo pues este mandato despacho por despacho, ¿no? Inclusive también puedes segregar, puedes inscribir 3 o 4 agentes de aduana y que uno vea tus aéreos, otro tus marítimos, etcétera, ¿no? Pero eso es más que todo un tema de forma. El fondo es que cuando yo selecciono un agente de aduanas, no lo selecciono oralmente, ni le mando un correo y le digo, ok, trabajen, ni le mando un WhatsApp y le digo, ok, vamos a trabajar. No, no funciona de esa manera. Yo lo tengo que nombrar formalmente a través de mi clave SOL. Eso es lo que conocemos como el mandato electrónico. ¿Ok? Eso es lo que conocemos como el mandato electrónico. Muy bien, vamos a abrir una nueva ronda de preguntas en esta noche en la que estamos revisando las principales leyes aduaneras para nuestras importaciones. A ver, René Valladares dice, ¿la declaración aduanera se puede hacer virtual o es presencial y dónde se hace? Mi mercadería ocuparía la cuarta parte de un container. A ver, René, si el FOB de tu mercancía pasa de $2.000, necesitas sí o sí un agente de aduanas y hace toda la declaración de manera virtual. Si no pasa de $2.000, René, tú tienes la opción de desaduanarlo tú o contratar a un agente para desaduanarlo. Si quieres desaduanarlo tú, puedes hacerlo de manera presencial en la intendencia por donde está llegando tu mercancía o lo puedes hacer de manera virtual a través de tu clave SOL. A ver, María Espinosa dice, si traje de la China un producto que equivale a $1.900 como persona natural con mi RUC, estoy en el régimen general. Si no declaro esa factura, ¿qué pasa? No, es que has hecho una compra. Esa compra tiene que estar declarada en tu tema contable y esa compra va a ir concatenada a una DAN de importación y a derechos aduaneros que vas a pagar para que tengas también un crédito fiscal que recuperar. Todo se tiene que declarar. ¿Ok? A ver, para mercancía restringida por un valor mayor a $2.000, tengo que declarar diferido obligatoriamente, no, Edgar. Si es mercancía restringida y pasa de 2.000, tú puedes hacer anticipado a voluntad, o si no, puedes tomar la opción del diferido. ¿Ok? Puedes tomar la opción del diferido también. Giancarlo, son 30 días calendario. ¿Ok? La declaración de aduanas. No sé si un ejecutivo de CAMEX nos está escuchando, por favor, para que pueda compartir este material con las personas con las que estamos compartiendo esta charla. Por favor, les voy a agradecer, puedan mandar el link y que todos podamos compartir el material. A ver, ¿qué tenemos aquí en Facebook? También algunas preguntas. Dice, como persona natural puede importar al por mayor, como persona natural con negocio y en cualquier régimen menos en el RUS, puedes, Teodomina, sí puedes. A ver, Guillermo, ¿puedes importar concentradores de oxígeno? Sí, por supuesto, siempre y cuando cumplas con todas las regulaciones
de Digemil. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más preguntas tenemos? Estando en el RUT, me dice Diego, ¿puede importar como persona natural con DNI? Claro, porque con DNI tú no estás en ningún régimen tributario. ¿Ok? Así que sí, normal. Puedes hacer tu récord del DNI. A ver, Lorena nos dice, con DNI, persona natural, por ejemplo, quiero traer sillas gamer. Salen más de $3.000. ¿No lo puedo hacer? No, porque personas con DNI, el techo máximo es 3.000. Tendrías que hacerlo con RUC. Correcto, con RUC. Y luego tienes crédito fiscal ahí, porque las sillas gamer no sé si las vas a vender. Y tienes ahí crédito fiscal. ¿Ok? Si nosotros queremos hacer negocios de importación y que esto sea nuestra fuente de ingresos, que sea nuestro negocio de ahí para adelante y hacerlo crecer, siempre debemos buscar la formalidad. ¿Ok? Muy bien. Edgar me dice, recomiéndame un agente de aduanas. Ubica al agente de aduanas y que te muestre quiénes son sus clientes. Ahí te vas a dar cuenta de su calidad y su responsabilidad. ¿Ok? Juan Carlos dice, ¿cuánto demora realizar la importación de un producto farmacéutico? Si tienes todos los permisos y te acoges al anticipado, aunque no estás obligado, puede ser 2 o 3 días luego de que llegue, ya lo podrías tener contigo. ¿Ok? Lo podrías tener contigo en ese tiempo. ¿Ok? ¿Qué preguntas más tenemos? Muy bien. Bueno, estamos llegando ya al final de la exposición. Muchísimas gracias. Nos ha quedado bastante por decir, así que por favor voy a solicitar a la Cámara Peruana de Comercio Exterior que podamos programar una segunda parte de este tema para el día miércoles 12, ¿ok? Para el miércoles 12. Si pueden dejarme sus comentarios, qué tal les ha parecido esta ponencia o en qué podemos mejorar, recibido sus comentarios. Si no he podido responder a sus expectativas con las preguntas, mil disculpas. Pueden escribirme al correo que ven en pantalla, rprivada@camexperú.lg.pe, y puedo extenderme un poquito más. Y la próxima semana vamos a hacer la parte 2 de este tema que hemos titulado Aprende la legislación aduanera aplicada a tus importaciones. Ustedes como empresarios es muy importante que siempre estén atentos no solo a la parte comercial, a la parte logística, sino también a la parte legal, pero por supuesto que sí. Dios nos bendiga grandemente, muchísimas gracias y nos estamos viendo Dios mediante la próxima semana. Hasta luego, buenas noches.